Bueno, tenemos ante nosotros el texto hebreo del Salmo 111. Es un salmo que si ustedes lo han leído, podemos pensar que es un salmo simple, tiene sentencias fáciles de entender y podríamos llegar a la conclusión rápidamente que es un salmo que no esconde nada, que es un salmo que se entiende todo a primera lectura, que no hay segundas lecturas o lectura entre líneas, como se dice a veces. Y entonces pareciera que es un salmo que no tiene mucho para darnos, más allá de lo que propone, que es una alabanza a Dios por sus obras, por sus atributos, por lo que ha hecho. Pero como toda la palabra de Dios no podemos eh, subestimar, ¿sí?, la profundidad de los textos bíblicos, la historia por detrás de los textos, la intencionalidad de los textos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para tratar de darle dimensión, profundidad y énfasis a este texto aparentemente sencillo de la palabra de Dios. Una de las herramientas que tenemos es la hermenéutica. Y les voy a presentar la hermenéutica desde el punto de vista hebreo, una de las formas que la hermenéutica tiene para abordar los textos bíblicos, la hermenéutica hebrea, que se desarrolló durante siglos, está presente en el judaísmo actual, pero es muy antigua, ya de los tiempos del Nuevo Testamento, los tiempos de Yeshua. Podemos decir que ya había varios elementos de interpretación y Yeshua y el apóstol Pablo fueron grandes interpretadores de la palabra de Dios, no fueron los únicos. Entonces vamos a hablar rápidamente del concepto de pardés. Pardés entonces es una forma de encarar el texto bíblico pensando en que tiene cuatro posibles niveles de interpretación. Pardés es esta palabra, significa en hebreo un huerto de cítricos, pero se usa como siglas de cuatro palabras, de la palabra pshat, remes, drash y sod. Acá tenemos la letra P, ustedes se acuerdan, esta es la letra P. Como tiene un puntito, tiene sonido de P y no de F. Acá hay una A, ¿sí? Repasamos un poco las vocales, la A. Acá tenemos una resh con sonido de R. Acá tenemos dos puntitos que nos puede indicar, en este caso, un mudo, ¿no?, sin pronunciación, par. Una D, sonido de D porque tengo una dalet, ¿sí?, con una E. Esta es una dalet. Fíjense que acá hay un puntito. Esta dalet tiene un sonido un poco diferente. La dalet puede tener dos sonidos diferentes y otras letras más, pero es tan sutil que no tiene sentido nosotros intentar en este nivel básico reproducir. No sabríamos hacerlo y no viene al caso. Entonces, para nosotros esta dalet va a sonar siempre igual. Hay unos pequeños énfasis en algunas letras que no vienen al caso, entonces, pero por ejemplo esta sí, ¿sí? Hay ciertas letras que sí el sonido cambia mucho, de P a F, evidentemente, es muy fácil distinguir. Entonces, esas sí son las que aprendemos. Alguno que esté interesado ya en algo más avanzado de lingüística podría investigar y encontrar los matices de algunas pronunciaciones, por ejemplo, la dalet con o sin puntito. Acá dijimos que tenemos una E, pardé, y acá la samej, con sonido de S. Entonces tenemos pardés. Pardés entonces nos va a indicar cuatro niveles en el cual podemos entender que el texto bíblico tiene. El primer nivel es la P, es el pshat, que esto significa simple, ¿sí? Es el primer nivel, o podemos decir el nivel más bajo, que es lo simple y directo del texto, lo que el texto pretende transmitir o lo que uno, a partir de las palabras, puede entonces con una mentalidad más concreta, recibir del texto, ¿sí? El sentido simple o directo. El segundo nivel, ya subimos un poquito, es el remes, que es el sentido figurado o analógico, ¿sí? Acá hay una analogía, ¿sí? La palabra puede ser la misma, pero hay una analogía. Sabemos que las palabras a veces tienen más de un significado o un nivel, y una frase, por ejemplo, si es una metáfora, me está haciendo alusión a otro concepto quizás más abstracto, pero dicho de una forma concreta. Una metáfora, ¿sí? Una analogía, algo que ya excede el sentido llano de un término. Entonces esto también estamos acostumbrados a tener
en nuestro idioma español. Segundo nivel de interpretación, el sentido literal, sí, o simple, directo, el sentido analógico, por ejemplo, de una parábola. Una parábola, entonces nos puede estar hablando de un remes. Me dice algo que yo lo entiendo en un sentido literal, está hablando de una planta, está hablando de un sembrador, está hablando de alguien que trabaja, está hablando de una realidad del campo, ¿sí? Las parábolas de Yeshua, pensemos, pero detrás hay una analogía, hay un simbolismo y entonces estamos en el remes. El tercer nivel es el nivel de drash o de asociación. Acá yo voy a entender el pasaje buscando su posible conexión. ¿Sí? Un pasaje quizás no está aislado en el universo, un pasaje de la Biblia se puede estar construyendo en alusión a otros pasajes, uno o más pasajes que tratan del mismo tema, que usan la misma palabra clave, ¿sí? Que van en la misma dirección, aunque están escritos en otro lado, pero el autor, conocedor de esos textos, hace una nueva construcción en el texto presente, conectando de alguna forma conceptos o palabras con otros textos. Entonces, uno para interpretar puede hacer un drash, una asociación, ¿sí? Con otros pasajes de las Escrituras y va a lograr iluminar un pasaje específico, ¿sí? Si creemos y entendemos en la inspiración de la palabra, de que Dios está por detrás de los autores, vemos que también el Espíritu está y puede inspirar en estas drash, en esta asociación de pasajes para crear nuevas verdades o iluminar nuevas verdades o transmitir nuevos mensajes. Entonces, este va a ser muy importante. Está muy presente el uso del drash en la Biblia, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo, hay pasajes de autores que hacen drash de un pasaje a otro, Yeshua, Pablo, los evangelistas, en fin. Tenemos entonces este tercer nivel donde yo hago asociación y el cuarto nivel, o el más alto, o el más profundo, depende de cómo lo podamos ver, quizás el más profundo es el Sod. Sod es misterio, ¿sí? Es sentido oculto, la idea de tesoro, de algo que está escondido y no aparece en la superficie, no lo vemos en la primera lectura del texto. Entonces, los textos bíblicos, sabemos, tienen mensajes de misterio o Sod, que son a veces palabras que uno investigando puede recién encontrar alguna conexión, algún significado, alguna alusión mesiánica, ¿sí? Y Yeshua va a hablar del misterio del reino de los cielos, por ejemplo. Sus parábolas dicen que son para contar el misterio, el sod, ¿sí? Lo oculto del reino de los cielos. Una verdad profunda, una verdad difícil de asimilar en términos humanos, en términos de nuestra realidad, de nuestro tiempo, espacio. Entonces, Yeshua usa parábolas, usa remes y usa sod, usa mensajes ocultos que de repente con la ayuda del Espíritu Santo pueden salir a la luz. Muchos pasajes proféticos, ¿sí? Fueron sod que después con la obra de Yeshua vinieron a la luz y entonces se entendieron por qué estaban en esos textos antiguos y que muchas veces no sabían interpretarse, pero a la luz de la historia de Yeshua, de su obra en la cruz, la resurrección, en fin, ese sod puede ser abarcado, ese sod puede ser entendido, puede ser sondeado a partir de una experiencia posterior. Entonces, estos son los 4 niveles y vamos a tener que valernos de estos 4 niveles para entonces interpretar este texto que, como dijimos, parece simple, parece que no tiene verdades ocultas, pero vamos a usar primero el sentido pshat para analizar el texto, después vamos a encontrar algunos remes, algunas analogías, vamos a tener que hacer drash, el drash nos va a ayudar para conectar este texto con otros textos que sean afines, ¿sí? Sobre todo tratando de descubrir al autor o a los autores por detrás del texto. Este es un salmo anónimo, entonces genera más incertidumbre. Y finalmente vamos a descubrir algunos sod que están en este texto y que nos van a ampliar la visión y nos van a entonces a maravillar entendiendo la profundidad de la palabra de Dios cuando la estudiamos en su hebreo original. Así que hay mucho trabajo por hacer, espero que estén con ganas, con voluntad, porque tenemos que trabajar juntos en analizar el Salmo 111. Sigamos.